¿Qué tal? Muy buenas tardes a mis queridos alumnos del 703. Les saluda la maestra Ana Leticia Pucheta. Espero que me escuches bien. Ahora, bueno, con otro escenario ando por acá, por otra casa. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar la semana número 2. Primero iniciando un poco con la introducción de lo que se vio la semana pasada en el tema de los antecedentes de la tecnología y la tecnología educativa, ¿no? Ya para cerrar ese tema, por cierto, quiero felicitarte porque estuve viendo tus comentarios ahí, en la plataforma. Ya descargué también mi aplicación de Classroom en mi teléfono para poder estar más, digamos, más pendiente de todos esos comentarios, pero pues he leído todos los comentarios, veo que hay muchas aportaciones, veo a varios que han estado constantemente haciendo sus comentarios ahí en el video de complementario y también en el video de la clase. Los felicito y los aliento a que lo sigan haciendo para que puedan trabajar estos temas de una forma que, pues sí, sea más interactiva y más participativa. Bueno, para cerrar el tema de la tecnología educativa, pues les decía, vamos a comentar un poco que todas las tecnologías, todo lo que ha creado el hombre, todo aquello que no está en la naturaleza, es creación del hombre, es artificial y le ha ayudado mucho para poder intervenir en sucesos, diferentes sucesos históricos. Comentaba yo, por ejemplo, en clase presencial, que las tecnologías tienen una cierta clasificación, unas que podemos comentar como tecnologías rudimentarias o rústicas, que pudimos ver en el video de la línea de tiempo, cómo todas estas herramientas, todas estas, por ejemplo, lanzas, martillos, em, cinceles, cuchillos, para confeccionar incluso ropa, pues sí, agujas antiguas hechas de huesos. Después pasamos a una tecnología armamentista e instrumental, o sea, ya elementos de caza, elementos, por ejemplo, las flechas, los arcos. Comenzamos a tener también tecnología para el transporte de manera muy rudimentaria también, las balsas, las canoas, ¿no? Entonces, bueno, pues las carretas, bueno, el invento de la misma rueda, ¿no? Y demás también, demás artefactos que tienen que ver con la propia cultura, como podrían ser estas deidades talladas, vasijas, lámparas, ¿no? Por ahí alguien me mostró incluso una imagen de una lámpara prehistórica. Al principio yo me saqué de onda, dije, ¿cómo que lámpara? No, pues sí, era como una especie de recipiente con un mango que tenía ahí, pues, seguramente hojas o seguramente algún aceite que hayan dado con que estos aceites flamables, ¿verdad? Y bueno, pues ya se ponían en la mano y podían caminar, por supuesto, primero haciendo fuego, ¿no? Bueno, estos artilugios armamentistas o instrumentales, también propiamente instrumentos de viento, como fueron las flautas, luego los instrumentos de cuerda, y así nos vamos viendo pues esto como una evolución también. Bueno, pues pasando de esas tecnologías, llegando ya a una etapa temprana en donde las tecnologías también pues se constituyen ya como un instrumento de la industria, como un instrumento artesanal que dio pie pues a la revolución industrial, a la época moderna, y pues vemos este otro tipo de tecnologías asociados a la información y a la comunicación masiva, porque si bien ya existían antes estas tecnologías, pues luego ya las ocupamos para comunicarnos de manera masiva. Bueno, por eso quiero presentar este material de Gilberto Gil Cante, el cual nos menciona pues cómo ha sido esta evolución de la tecnología educativa y su incidencia en la en la educación a distancia. Generalmente asociamos tecnología a todo lo digital que ya conocemos, desde que se crea la computadora, el internet, los teléfonos celulares. Sin embargo, bueno, hay una especie de tecnología educativa que vamos a ir relacionando con el hecho de formarnos, el hecho de poder capacitarnos, el hecho de poder conseguir más y mejor conocimiento
para que esto nos ayude pues al siguiente tema que vamos a tratar, que es la sociedad del conocimiento y de la información. Bueno, aquí vemos una figura en Gil Kante que dice, la relación de la tecnología con la educación va a ser que la tecnología de la educación está centrada en los medios audiovisuales que tenemos que ocupar, pero también la tecnología está en la educación, es decir, centrada en la instrucción, en el contexto y en los actores educativos propiamente. Así que no solamente tenemos estos medios para podernos comunicar, esta laptop, esta cámara, este teclado, sino también llevamos tecnología a la educación cuando estamos enseñando, cuando a través de este medio estamos propiciando un tipo de enseñanza. A ese tipo de educación se le conoce en inglés como e-learning y en español como educación a distancia. Así que entonces tenemos un proceso educativo mediado o ayudado por la tecnología. Bien, tenemos que hablar de cómo fue esa evolución. Primero que nada, pues en los años, por ahí de los años 50, 60, se empezó a trabajar con este programa de correspondencia. Era una tecnología, pues sí, rústica. ¿Por qué? Porque se utilizaba el correo convencional, el papel, los instructivos, los manuales, los textos impresos se utilizaban por correspondencia. ¿Y en qué consistía esta tecnología? Bueno, pues en que a lo mejor alguien con una videocámara grababa una clase o producía un- una clase basándonos, por ejemplo, en estudios de cultura, de inglés, de programación, de a lo mejor mecanografía, que todos estos sistemas pues ocupaban la correspondencia o el correo convencional para llevar a casa, ¿no? A quien solicitara este servicio, enviar a este paquete completo con sus audio libros o audio cassettes y a lo mejor un video, a lo mejor una serie de videos con sus respectivos manuales para que ellos pudieran pues formarse de alguna forma en cualquiera de eh, en estos temas, ¿no? De la capacitación. Y bueno, pues así fue como se desarrolló el sistema de correspondencia. Había incluso aquí en México, un sistema norteamericano que era el sistema Pitman, el cual correspondía a eso mismo, ¿no? Al sistema de aprendizaje a distancia, que no necesariamente tenías que estar frente a un instructor o algún maestro, sino que tu maestro preparaba esto, como dije, en una videograbación o en audio, y te mandaba un manual creado por él o por una institución, y tú seguías todas estas instrucciones de forma autónoma. Bueno, la radio también es un sistema muy analógico, un sistema de formación en donde las radiograbaciones tuvieron un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuevas latitudes, ¿no? Me refiero a que la onda de radio se puede reproducir de una manera a distancia pues muy, muy amplia. De hecho, por eso es que el AM se conoce como la amplitud modulada, ¿no? Porque la señal de radio llega a mucha distancia. Entonces, las radiotransmisoras también hacían su labor, aportando principalmente programas educativos donde hablaban de ciertos temas, donde formaban a la gente, donde quizás a partir de un sistema de canciones, un sistema de repetición, podrían propiciar algún tipo también de formación. Entonces, bueno, pues estas radiotransmisiones o los programas se preparaban meticulosamente, ¿no? Con las secciones, con el locutor, con el editor, con el que grababa, y de esta manera pues había también cierta pues aprendizaje comunitario, ¿no? Este sistema funcionaba, como nos dice, en una casa, se reunía la comunidad, dado el bajo número de receptores, allí alguien había que estaba haciendo las veces de un maestro, mediando la interacción, la locución. Este método fue tomando fuerza
y comenzó a recibir apoyo económico. Entonces, bueno, tenemos ahí programas de radio educativos que posteriormente ya pasaron a ser vía satelital y que también se pueden considerar como programas educativos a distancia, que por ejemplo en los años 70 se volvió una red completa que se llamaba EduSat. Esta red se pasó por otro de los elementos de medios de comunicación masiva, que era la televisión. Y bueno, llegamos a la época de los noventas, que también como pudimos ver en esa línea de tiempo del video complementario, vimos que, bueno, Internet no se desarrolla hasta los 90, sino que pasó por un tiempo de desarrollo previo, en donde desde 1969 Estados Unidos crea el ARPANET, una red de equipos de cómputo sin nodos, es decir, que pueda pasar una transferencia de datos y conectar a diferentes equipos que estuvieran a distancia, ¿sí? Entonces, donde todo el mundo se fuera reuniendo cada vez más nodos, a los nodos ya existentes, y de esta manera la conexión se podría ampliar. Todo esto primero fue por cable y ya posteriormente por un sistema satelital, que hoy día, bueno, conocemos como una telecomunicación, que se hace a través de señal aérea, ¿no? Que, bueno, sus siglas significan Wi-Fi. Muy bien, pues terminando esta parte de la evolución de las tecnologías y las tecnologías educativas, pues vamos a pasar a lo que conocemos como una era, ¿no? Una era dentro de una etapa de la sociedad que es la etapa de la sociedad contemporánea, ¿no? En nuestros días tenemos una era que se pretende llamar sociedad de la información y de la comunicación. ¿Por qué es importante ubicar cada una de las etapas para poder entender su evolución, su aportación a lo que sería la educación misma, ¿no? Bueno, porque necesitamos saber que antes de lo que hemos hecho ahora, previo, suceden acontecimientos históricos, ¿no? Sociales, económicos, culturales, importantes en nuestra vida que le han dado nombre a cada una de esas etapas. Entonces, los acontecimientos los podemos ver en esta línea de tiempo que, bueno, fueron dando pie a otros y que en lo sucesivo pues iba a tener mayor relevancia, ¿no? Tanto en su desarrollo tecnológico como en su desarrollo científico. Entonces, hoy nos encontramos en una era en la que podemos entablar comunicación y también podemos llegar a tener de forma ilimitada información en nuestra mano. Y esto es lo que hace la diferencia entre las etapas anteriores y lo que ahora sucede, ¿no? En la época prehistórica, pues no podríamos pensar que habían dos personas en grandes distancias comunicándose, a no ser que, por ejemplo, en nuestros días hay comunidades en las selvas de Chiapas, de Oaxaca, que, por ejemplo, al tener una gran distancia, pero si sabes que la otra persona está allá, pues te comunicas a través de chiflidos, ¿no? Entonces eso es algo que hemos observado en nuestras comunidades de México, que lo hacen así a través de un sistema de silbidos. Pero no necesariamente en la prehistoria ocurrió así. Quizá tuvieron otras maneras de comunicarse, a lo mejor de forma visual. Por ahí se conoce también lo que es señales de humo, em, que no creo que vaya, que se pudiera hacer un código de humo, sino pienso que más bien fue que alguien por ahí tenía una fogata, ¿no? Y bueno, esta fogata produce humo y quizá pues alguien que estaba a una distancia pues pudiera ver que otra persona estaba del otro lado con estas señales, pero bueno, no necesariamente creo que haya habido un código, ¿no? Quizá entonces cuando en la prehistoria utilizaban instrumentos de viento como los cornicopios, ¿no? Los cuernos y emitían sonidos, pues a lo mejor ahí sí podría haber aplicado el hecho de que ciertas personas se pudieran comunicar a través del sonido, ¿no? Que lo que indica este sonido, pues es un llamado, ¿no? El llamado a, hey, aquí estoy, vengan, o se convoca
a a un diálogo común, pero todo esto pues era demasiado lento realmente, ¿no? Se conoce aquí en nuestra propia línea de tiempo en México que en la antigua Mesoamérica, sobre todo ya, bueno, en los siglos 4 o 5, donde empiezan a aparecer teotihuacanos, otras razas, ¿no? Como tlaxcaltecas, como totonacas. Bueno, se sabe que en estos tiempos, donde predominaba el imperio azteca o mexica, mejor dicho, existían corredores, ¿no? Estos individuos con una capacidad para correr de manera pues desmedida o de manera constante, ¿no? Se les llamaba a su oficio corredores. Y la función que tenían estos corredores pues era justo eso, ¿no? El saber que un corredor iba a estar a cierta distancia y que llevaba un mensaje, quizá escrito, quizá oral, de cualquiera de las dos formas. Entonces, bueno, pues corría, llegaba hasta otro lugar y ahí daba un mensaje y este corredor a otro y así hasta llegar al destino. Entonces, bueno, pues sabemos que esta comunicación no era inmediata, ¿no? Era pues paulatina, llevaba su tiempo, lo mismo con lo que pasaba en Europa con las cartas, con los comunicados, los panfletos, que se hacían pues para leerse frente a una comunidad, pero tenías que ir yendo de una comunidad a otra a leer el panfleto para que todas las personas se enteraran del mismo mensaje, ¿no? Entonces, la comunicación definitivamente era algo que no era de manera masiva y que tardaba o llevaba su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy día podemos decir que la comunicación, la información en nuestros días sí depende de las tecnologías. Claro, estamos hablando de zonas urbanizadas, estamos hablando de ciudades y estamos hablando de em, espacios donde podemos tener acceso a todos estos recursos. No estamos hablando, por supuesto, de zonas geográficas alejadas de la ciudad, ni tampoco estamos hablando de lugares donde, pues definitivamente la comunicación y la tecnología no ha llegado aún, ¿verdad? Porque si bien es cierto que sabemos que Internet está predominando nuestras vidas, también es cierto que no en todos los lugares prevalece este sistema de comunicación. Todavía se conservan otros tipos de comunicación en otros lugares que podríamos interpretar como no avanzados o todavía subdesarrollados, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar viendo, pues, quiénes predominan en el ámbito de las comunicaciones actuales. Bueno, se habla de una sociedad del conocimiento a principios del siglo XX y a finales del mismo siglo, ¿no? Cuando se empiezan a celebrar ciertas foros, ciertas asambleas, donde se trata el tema de, bueno, ¿hacia qué rumbo va a ir la sociedad? Ya viendo el alcance del Internet, ya viendo que muchas personas tuvimos que hacernos de un equipo, de una laptop o de una PC para poder entrar al sistema digital. Entonces, bueno, pues se organiza la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. También interviene la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. También es un agente importante porque de ahí salen o se desprenden diferentes políticas educativas que tendrán que ver con el desarrollo de la educación, pero también el desarrollo tecnológico apoyando la educación. Y bueno, los países más desarrollados del mundo, el grupo del G8, en donde, bueno, pues se discuten y se elige el rumbo que van a tener dichas tecnologías. O sea que estos agentes internacionales lo que hacen es, de alguna manera, ¿no? Decidir, tomar decisiones con respecto a la ética, con respecto a la forma en la que nos está influyendo la tecnología. Y bueno, van lanzando ciertos proyectos para que podamos estar a la vanguardia, proyectos, por supuesto, de capacitación, algunos proyectos que son muy innovadores,
algunos otros proyectos que tienen que ver con la aplicación de ciertas tecnologías o programas que se han discutido para poder tener un mejor desarrollo económico. Bueno, ahí tenemos también la OCDE, la OMC, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estos factores son importantes porque, decía, ellos son los que distribuyen, los que desarrollan, los que hacen la innovación, los que promueven los programas que vamos a tener que tomar todos los ciudadanos del mundo para que podamos entender el lenguaje que estamos hablando. Lo voy a decir como un ejemplo muy sencillo que aparece en nuestro hogar en el día a día. Bueno, si tú tienes abuelos o padres que rondan en la edad de más de 60 años, entre 50, 60 años o más, pues sabrás que ellos pues estaban acostumbrados a un tipo de televisión, por ejemplo, ¿no? Programas de televisión. En el caso concreto de mi familia, mis padres que tienen 70 años, pues ellos, al principio yo los renté un sistema de cable, ¿no? Entonces, bueno, se aprendieron cómo usar el control, luego aprendieron cómo cambiar de canal, luego aprendieron pues que tal canal que les gusta tiene tal número. Y bueno, la cajita que recibía esta señal, pues también tenían que aprenderla, entonces hacer todo esto, ¿no? Posteriormente, cuando las televisiones cambiaron de un sistema analógico a un sistema digital, seguramente tú recuerdas el apagón digital, el apagón analógico que dio pie a lo digital, pues cambiamos esta televisión grande, pesada, por una que se conectaba vía Wi-Fi a tu caja de Wi-Fi, ¿no? A tu receptor. Entonces aquí hay un cambio en el uso, ¿no? Entonces estas políticas, pues las mencionan estos agentes y llegan a nosotros así de esta manera, ¿no? Obviamente mis padres tuvieron que pasar por un proceso más de aprendizaje y de cambio, porque el control no es igual, para entrar a los canales tampoco es igual, para ir a un streaming no es igual. eh, y bueno, hoy día pues hay diferentes streaming, ¿no? HBO, eh, Prime Video, Disney Plus, ¿qué otro? Amazon, no sé, bueno, Netflix. Y de esta manera, pues todas estas políticas repercuten en nuestro día a día porque pues es lo que va llegando, ¿no? Lo que se va haciendo a nivel internacional y cómo nos va llegando, ¿no? Hoy día también podemos hablar de una planta de autos eléctricos, por ejemplo. Todos sabemos que su, su principal dueño e inversionista, Elon Musk, que crea estas empresas muy innovadoras, pues bueno, ahora tienen incluso presencia aquí en México. Y bueno, no es que todos tengamos el suficiente de poder adquisitivo para tener un auto eléctrico de esa naturaleza, pero sin duda habrá gente aquí en México que necesite un auto de eso. Así que bueno, pues ya está más a la mano. Todas estas políticas lo que hacen es abrir el mercado para que pues las inversiones extranjeras nos lleguen. Bien, bueno, un tema que vamos a ver a grosso modo ¿es la sociedad del conocimiento y de la información o son las sociedades de la información? Una disputa de sentidos, porque un término no define un contenido, es decir, que la sociedad de la información se le conoce a toda esta comunidad que está conectada a la red. Pero también podemos hablar de sociedades de la información si lo que queremos expresar es que entre nosotros, en este círculo, por ejemplo, yo y mis grupos, somos un círculo social, pues vamos a propiciar información o intercambio de información entre nosotros. Entonces, el sentido que le vamos a dar a la información, pues puede ser tanto una información descomunal, infinita, como una información más específica, más eh, selectiva que toda la que hay.
Vamos a poner, por ejemplo, para explicar si la sociedad o las sociedades de la información, pues realmente cumplen con esto de estar informado. Bueno, tan solo el navegador más importante de Latinoamérica y de muchas partes del mundo, sabemos que es Google, ¿no? A través del navegador de Chrome podemos acceder a Internet. También existen otros navegadores como Safari, Mozilla, eh, el anterior Internet Explorer, que ahora es Edge, eh, Opera, está también Brave, está DuckDuckGo, bueno, distintos navegadores, pero el que todos conocemos y usamos, pues es el navegador de Google. Y en Google, pues al hacer una búsqueda, lo que nos sale, si somos lo suficientemente selectivos, pues vamos a saber qué elegir. Pero si somos lo más general, lo más amplio que podamos decirle a Google que busque, nos va a lanzar millones y millones y millones de páginas que va a ser difícil que te sobre tiempo y vida para poder verlas. Así que sufrimos de eso, padecemos de eso, de demasiada información. Tenemos en Wikipedia también otra parte, tenemos en Facebook otra parte de información, tenemos en cada uno de los sitios que visitamos información vasta, información, eh, dirían aquí en Veracruz, ¿no? Para botar para arriba. O sea que hay tanta que muchas veces nos podemos perder en ella. Y si no somos lo suficientemente lectores y selectivos, pues puede que incluso no entendamos nada o puede que incluso no encontremos lo que estábamos buscando. Y esto sucede muy comúnmente y sobre todo ahorita en séptimo semestre, cuando ya empiezas la búsqueda de tu información específica para tu tesis, ¿no? Este, luego, luego pasa que me dicen mis alumnos, es que busqué y no encontré nada. Y bueno, es sorprendente porque hoy día no puedes decir eso de que no encontraste nada. Al contrario, hay tanta información que luego hasta nosotros mismos, los maestros, pues a lo mejor en tono de broma, les decimos, a ver, ¿y qué pasa si yo encuentro algo? Bueno, es que los sistemas de búsqueda de información son distintos, entonces, pues hay que saber qué teclear, hay que saber qué buscar, con qué palabras claves vas a buscar una información. Y seguramente hay. El hecho de que sea tan grande este cúmulo de información, pues no significa que no vamos a encontrar algo sobre algún tema. Y bueno, por ahí existe estas teorías que nos dicen que existe una web que es superficial y esta otra web que es bajo, baja o profunda, ¿no? La Deep Web. Estoy segura que has oído hablar de la Deep Web. Me gustaría conocer, pues, tu opinión, lo que tú has escuchado o has investigado al respecto. Pero bueno, no es otra cosa más que estos sitios web que son ocultos, que de alguna manera se pueden descifrar los códigos para poder entrar, o hay que saber un poco de informática más profunda para poder entrar y acceder a estos sitios. Yo he escuchado decir que pues las personas que han entrado, que no es tan difícil tampoco, o sea, que es algo, pues, en efecto, no tan difícil, o sea, que si sabes hacer los códigos necesarios, vas a entrar. Pero, pues, ¿qué encontramos ahí? Bueno, no vamos a encontrar lo que comúnmente vemos, ¿no? YouTube, las redes sociales, el TikTok, el Instagram o aquello que queremos buscar en Google, sino que vamos a encontrar cosas más privadas, ¿no? Noticias más privadas, vamos a encontrar quizá algunos asuntos de la sociedad que son escabrosos. No los voy a decir porque si los pongo aquí en YouTube me van a cancelar el video, ya saben. Pero bueno, ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, asuntos escabrosos que luego, pues justamente puede repercutir en algún delito o quizá incluso en entrarle a un juego de
pues un juego de poder, ¿no? En un juego o quizá en algunos vicios. Ajá. Entonces, bueno, pues tenemos esto que es dark web y deep web, cosas que pues muchos de nosotros ni imaginamos porque además ni sabemos el lenguaje informático. Pero bueno, entonces, lo que quiero decir es que conocemos, por ejemplo, que en la prehistoria sucedían eventos mayormente aislados que, bueno, los individuos de su tiempo tuvieron que sortear, pero nadie se enteró. Hoy día, hoy día que ya no es la prehistoria, que estamos en pleno siglo XXI, pues todo lo contrario. Somos, de hecho, una sociedad que no está, que no es privada, que es más bien todo lo contrario, es pública. Todos nuestros perfiles son públicos. Si tú googleas tu nombre, algo va a salir de ti. Entonces, bueno, pues todo aquello que los primitivos no supimos qué pasó con ellos, hoy día sucede todo lo contrario. Pero es tan grande la información que nos podemos perder en ella, ¿no? Por eso es que se han creado estas políticas donde pues se refuerza la, la política de utilizar este tipo de tecnologías a favor de la humanidad. No para lo anterior, ¿no? Lo anterior que vimos, pues ya dije, son cosas escabrosas muy feas que podrían repercutir pues en la vida de otros, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que estas políticas desarrollen todo lo necesario para que podamos aprender. Y de hecho, más adelante vamos a discutir el tema de las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, porque una cosa son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y otras son las TAC, las específicas para aprender y conocer. Bien, bueno, pues te voy a dejar algunos mitos, utopías respecto a la globalización de la información. El primero dice, la sociedad de la información ha asumido la función de embajadora de buena voluntad. Es decir, si está aquí en la web, eh, puede ser cierto, puede ser real, puede ser que sea lo bondadoso, lo bueno, lo que se quiere exponer. Y pues qué mal que exista otra realidad fuera de la red que sea mucho más cruda, mucho más violenta, mucho más, pues carente de moral y de ética, ¿no? Entonces, bueno, da una imagen de que todo lo que aparece en la red es verdad y es bueno. El primer mito está asociado con el mito 4. El mito 2 dice, si hay internet, hay conocimiento. Bueno, aquí podemos decir que no necesariamente. Si hay internet, pues hay una herramienta muy valiosa a tu disposición, pero no necesariamente habrá conocimiento. El conocimiento es más tardado. El conocimiento es despacito. El conocimiento viene y se va asentando en tu ser, ajá, no solo en tus sentidos, se va adentrando en tu ser completo, ajá. Entonces esto no es tan fácil de lograr. El mito 3 dice, no existen brechas digitales, sino países que no se han alineado a las políticas neoliberales. Pues otro argumento que pues más bien es clasista, un argumento clasista de que la brecha digital es porque no han alcanzado el desarrollo suficiente ciertos países para poder estar a la vanguardia. Y bueno, yo diría aquí que estar a la vanguardia no significa que vamos a estar bien. Ahí tenemos el caso de Corea, tenemos el caso de Japón, tenemos un caso de Suecia, en donde muchos de sus habitantes padecen problemas de salud mental, depresión, ansiedad, problemas de sueño o la apnea de sueño, hikikomori, que se le llama también en Japón. El hikikomori es este individuo de la sociedad japonesa que ha perdido toda conexión con el mundo y se encierra en un cuarto a estar conectado a internet. Hikikomori. Bueno, pues ahí están algunos. ¿Qué otros más? ¿Qué otros mitos añadirías? Y bueno, quizá esto lo veamos con más detenimiento posteriormente. Mm, Voy acá a este ejemplo que dice, veamos algunos ejemplos de la sociedad de la información. Bueno, fíjate,
tú tienes información, información como esta, a la cual pues se le ha dado mucha crítica de que esto no funciona, de que hasta incluso se hacen memes, ¿no? Con otro tipo de señales que, bueno, la señal de esto nos está indicando que tiene, pues es un preventivo para consumir o no estos alimentos. Todo lo industrial debe llevar estos sellos. Pero ahí está la información. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo convertimos en un conocimiento? Bueno, pues yo diría que yendo al súper o a la tienda y ver estas alertas en, en los productos, pues definitivamente cuando hay más de 3 sellos, pues yo diría aguas, ¿no? No lo consumas o si lo consumes, consúmelo de a poquito y no lo hagas tan recurrente, ¿no? Ese sería el conocimiento, realmente, ¿no? Miren, yo soy alguien que fui adicta a la coca hace, pues ya, que serán unos 15 años más o menos, ajá, y pues yo creo que un poco más, porque realmente es que nunca he tenido una cultura de tomar coca en casa. Yo crecí en una familia donde en las épocas donde éramos pequeños, en los años 80, se compraba una coca familiar, quizá cuando celebrábamos un cumpleaños, por ejemplo. Imagínate, una coca familiar en cada cumpleaños. O sea que 4 veces al año podríamos tomar esa coquita. Pero hoy día veo gente que todos los días, de forma recurrente, se compra sus 3 litros de coca y está repartiéndolo y tomando todos los días. Entonces yo no soy alguien que tome Coca-Cola. Cuando la tomo es porque de veras se me antojó. Pero hace un tiempo fui adicta y luego entré en razón y dije, no, esto hace daño, ¿no? Y no lo dicen los sellos, o sea, es los estudios que han analizado pues muchos consumos excesivos de azúcares que produce dolores de cabeza, dolores reumáticos, inflamación completa de tu organismo, em, y demás, ¿no? O sea, problemas en el páncreas por la em, producción de insulina, ¿no? Este, problemas renales, en fin, o sea, hay que ver que esta información debe ser utilizada, no solamente hay que verla como eso, como, ok, o sea, alguien que está observando más allá de lo que ve, pues puede asumir una postura de real raciocinio y conocimiento. La conclusión a la que quiero llegar es esta, ¿no? Adama Samasefu, presidenta del Buró del Comité Mundial de la Sociedad de la Información, o perdón, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, dijo que la sociedad de la información es importante, perdón, importante comprender qué cubre este concepto. No se trata de una información que se difunde y se comparta, sino más bien de una sociedad en la que se quiere comunicar de otra manera y compartir un saber. Se trata de una sociedad del saber compartido y del conocimiento. Por último, te dejo estas preguntas para que puedas empezar tu resumen. Esa es la tarea de esta semana o la actividad de esta semana. Hoy que somos una sociedad de la información, ajá, hoy que somos una sociedad de la información, somos una sociedad más inteligente. Y si lo somos, ¿en qué consiste dicha inteligencia? ¿Mm? ¿Qué limita y facilita el uso del conocimiento por parte de la gente que logra sus metas? ¿Quién está mejor y peor posicionado para aprovechar este conocimiento? ¿Y de qué manera es difundido y distribuido el conocimiento? ¿Quiénes son los guardianes del conocimiento? Pregunta para un pedagogo. ¿Quién genera y posee la información y el conocimiento? ¿Y de qué manera está valorizado el conocimiento? Somos personas que tenemos cierto conocimiento de nuestro móvil o realmente utilizamos nuestro móvil para cosas útiles, para cosas que nos nutran, para cosas que nos sirvan en nuestro día a día. Pues te dejo esas preguntas al aire para que tú las
vayas procesando y para que nos hagas un resumen, al menos de 2 cuartillas, no tan largo, consulta por favor el libro de Baruch, no, de Baruch no, de Bush. A ver, ese libro de Bush. Bueno, ese libro te lo voy a poner junto con, y de hecho creo que ya está. A ver, voy a ir abriendo el Classroom. Si no está, pues te muestro ahorita dónde está. ¿Ah? Está en Classroom, en tecnologías. Vámonos para allá. Sí, es un texto del cual pues retomé varias partes de lo que ahorita estoy comentando. Entonces de ahí es de donde vamos a jalar el tema. Ujú. Y en resumen. Ah, ya entregaron dos. Esto. Mm, ok. Ahorita lo muestro. Lo estoy viendo en pantalla que ya entregaron 2 personas ese resumen. Muy bien, me parece perfecto porque de esa manera pues vamos adelantando actividades. Es lo bueno de tener estas plataformas que nos ayudan a hacer un estudio independiente a nuestro ritmo, organizando nuestras actividades. Qué bien. Miren aquí en Drive. ¿Cómo llegamos a Drive? Pues ya les había comentado, estando en Classroom, nos vamos a trabajo de clases. Aquí estamos en Classroom, en nuestro tablón, y vamos a trabajo de clase y vamos a lecturas, PDF lecturas, que se encuentra aquí en la sección de materiales. Así llegamos acá y aquí en esta primera unidad vamos a tener la lectura de Burch, esta, de 2005, Burch, La Sociedad del Conocimiento. También puedes consultar eh, quizá esta, la de Cárdenas, pero yo te sugiero más que leas este texto, el de Burch, Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento. Son 11 páginas, 10 alrededor. Bueno, en el contenido han de ser como 9, porque si le quitamos la presentación y las referencias son como 9. ¿Sale? Entonces, de este texto es de donde tú vas a retomar tu resumen. Vamos a echarnos el chisme a ver quién entregó ya ese resumen. 2 entregados. Qué bien. Bueno, si no entregaste tu primera actividad, también infórmame cuáles fueron los motivos por los que no has entregado. Ah, Gilmari y José de Jesús. Bueno, perfecto, muy bien. Qué bueno que ya se están adelantando. Pues por mi parte es todo. Espero que pues te sirvan estas videoclases para no perdernos de los temas que estarías viendo con el maestro Manuel. Y pues esperemos que pronto también el maestro Manuel ya retome tu grupo y si no, pues me seguirá dando mucho gusto estar aquí compartiendo contigo estas temáticas. Cuídate mucho, te mando un abrazo y un saludo. Cualquier duda, escríbeme ahí en Classroom. Ahí nos podemos comunicar en el tablón. Lo reviso constantemente, así que pues hasta la próxima.